Por ejemplo, una horma de queso es una unidad. Si le quitamos una parte, esa parte es una fracción. Depende de en cuántas partes hayamos dividido el queso para saber qué fracción es. Si dividimos el queso en 4 partes y tomamos solo una, estamos tomando un cuarto. Si lo dividimos en 8 y tomamos una parte, estamos tomando un octavo. Pero si tomamos 2 partes, estamos tomando 2 octavos. Mira qué interesante. Resulta que un cuarto y 2 octavos son equivalentes. Un caso particular se presenta cuando la unidad se divide en 10 partes. Cada una de esas partes es un décimo del todo. Si cada parte se vuelve a dividir en 10, se obtiene un centésimo de la unidad, que era un décimo. Así se puede continuar la división por 10 de cada una de esas nuevas partes y obtener milésimos, 10 milésimos y muchos más. Existe una nueva forma de representación de las fracciones que permite mayor generalidad. El modelo de las fracciones sobre una recta numérica. Veamos cómo. Tomamos una tira de papel y marcamos en el primer renglón de una hoja de papel rayado, a partir del margen, cuántas veces cabe y las numeramos. Se dobla la tira por la mitad y se repite el procedimiento sobre otra recta, marcando los sucesivos medios en la misma hoja rayada, pero dejando libre un renglón. Se hace lo mismo con los tercios, cuartos, quintos, sextos, octavos y décimos. La ventaja de este modelo es que amplía las posibilidades de representación de fracciones mayores que la unidad y de las que son equivalentes a 2, 3 y cualquier otro número entero de unidades. Observemos que, por ejemplo, 3 medios, 6 cuartos, 9 sextos o 12 octavos y 15 décimos han quedado alineados sobre la misma vertical. Se trata de una familia de fracciones equivalentes y a todas ellas les corresponde un mismo punto en la recta numérica. Toda la familia de fracciones equivalentes constituye un número racional y cualquiera de sus elementos puede representarlo. Como verán, algunas fracciones como un cuarto, 2 octavos y 3 doceavos quedaron alineadas sobre la misma vertical. Eso significa que son equivalentes. Si dividimos los numeradores de cada uno por sus respectivos denominadores, vamos a descubrir que todas dan el mismo resultado. 4 dividido 1 es igual a 4. 8 dividido 2 es igual a 4. Y 12 dividido 3 es igual a... sí, adivinaron. 4. Prueben con el resto y después me cuentan. A todo número racional le corresponde un punto determinado en la recta numérica. Cuando tomamos la recta numérica comprobamos fácilmente que un número racional es mayor que cualquier otro que se encuentre a su izquierda y menor que cualquier otro que se encuentre a su derecha. Así nos resulta sencillo comparar cualquier par de números racionales y determinar si uno es mayor, menor o igual a otro. Por eso decimos que el conjunto de los números racionales está ordenado. Ahora sí. La mayoría de los juegos tienen como ganador a quien llega primero o quien hace más puntos o goles. Sin embargo,
Unos amigos inventaron un juego en el que gana quien queda en el medio. Les voy a explicar cómo se juega. El juego se lleva a cabo con 3 participantes. Se marcan 3 líneas en el piso. La primera línea se ubica en cualquier lado y las otras 2 se ubican, una a 3 metros de la primera y la otra a 4 metros. Las 3 líneas marcadas son paralelas y el objetivo del juego es tirar un disco de madera desde atrás de la primera línea para que caiga entre la segunda y la tercera. Los participantes rotan el orden de tiro y cada uno suma un 12avo de punto si es el que deja su disco a una distancia intermedia respecto de los otros 2. Gana el primero que llega a sumar un punto. Cuando se inventa un juego es necesario preguntarse si es posible ganarlo, porque hay juegos que a veces no tienen ganadores. El tatetí, por ejemplo. No es posible ganar a menos que uno de los jugadores cometa un error. Pero volvamos a nuestro nuevo juego. ¿Habrá un ganador? Para saber si se puede ganar, pensemos que la distancia entre las líneas donde debe caer el disco es de 1 metro. Todos los tiros que caen antes de la primera línea o después de la segunda son descartados. Si tomamos como cero de nuestras mediciones la línea más cercana al punto de tiro, tendremos que cualquier disco va a caer a una distancia entre 0 y 1 metro. Si luego de tirar los 3 tiros, 2 jugadores dejan sus discos exactamente a la misma distancia, no hay forma de que algún disco quede en el medio. Y podemos fijar como regla que los que tienen sus discos a la misma distancia pierden. Y gana el jugador restante. En cualquier otro caso, el último jugador puede ganar. Se puede ver que siempre que haya 2 discos que no estén empatados, se podrá ubicar otro disco que quede entre medio. Esto es algo que nos lo dice la matemática. La medida que tomemos de la distancia de cualquier disco será un número racional entre 0 y 1. Entre 2 números racionales cualesquiera, siempre hay otro número racional. Por ejemplo, observemos que entre 1/4, que es menor que 1/2, se encuentra 3/8, y que en efecto 1/4 es menor que 3/8, que es menor que 1/2. Pero hay infinitas que pueden intercalarse. El juego tiene solución, pues entre cualquier par de números racionales, por muy próximos que se encuentren, siempre hay otros números racionales. Esto se nombra diciendo que el conjunto de los números racionales es denso. Vimos que una de las formas de representar los números racionales es mediante la barra horizontal que divide el numerador del denominador. Ese esquema que hace que nos resulte tan sencillo identificar a una fracción, se lo debemos a un tal Leonardo de Pisa, también llamado Fibonacci, quien en el siglo XIII introdujo en Europa la escritura arábiga para las fracciones. Pero existe otra forma de expresar los números racionales, mediante la representación decimal. Por ejemplo, tomemos la fracción 1/4. Si dividimos 1 por 4, obtenemos 0,25. Y 0,25 es la cuarta parte de 1. ¿Quieren saber cuál es la historia de los números decimales? Bueno, finalmente vimos cuál es la utilidad de los números racionales. Descubrimos que los usamos más de lo que pensábamos y aprendimos algo de su historia. Conocerlos nos sirve para interpretarlos en diferentes situaciones. Por ejemplo, para saber cuánto pan estamos comprando cuando pedimos medio kilo. Nos ocupamos también de revisar otros aspectos de enorme interés. Vimos cómo los números racionales y el desarrollo de la matemática avanzaron juntos a lo largo de la historia. Viajamos desde el antiguo Egipto, pasando por la India y los sabios árabes, hasta llegar a la cultura occidental. En todas esas sociedades vimos que existía una preocupación de los matemáticos por encontrar formas sencillas de expresar las fracciones. Muy bien, hasta nuestro próximo encuentro.